Queridos hermanos, bienvenidos a nuestro curso en línea sobre música litúrgica. El día de hoy haremos un resumen sobre algunos puntos importantes de las orientaciones pastorales sobre música sagrada de la Conferencia del Episcopado Mexicano, un documento que es fundamental para nosotros que ejercemos el ministerio por medio de la música en la iglesia. Haremos algún comentario sobre los instrumentos y sobre los compositores. Bienvenidos. Pues, queridos hermanos, las orientaciones pastorales sobre música sagrada es un documento creado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, donde nuestros obispos toman el magisterio sobre música sagrada. Los documentos Trale Sollecitudini, Sacrosanctum Concilium, Musicam Sacram, y los aplican a las diócesis de nuestro país. Es un documento totalmente válido y que en sesiones anteriores lo hemos ido leyendo y comentando a detalle. El día de hoy pues haremos un resumen sobre algunos puntos importantes de los números 11 al 31. El texto es lo más importante en la música, en la iglesia, en la música sagrada, en la música litúrgica, porque nuestros textos deben de ser sagrados. En primer lugar, la palabra de Dios, que expresamos por medio de el canto y acompañamos con la música ejecutada por los instrumentos. El texto debe expresar y estimular la fe en Cristo, fundamentado e inspirado en la Sagrada Escritura, Salmos y Evangelios. Estas son las primeras fuentes de composición de la música, aunque hay otras, como por ejemplo las fuentes litúrgicas, los rituales, escritores como los padres de la iglesia, que son los escritores del siglo I al siglo VI, que muchos de ellos fueron precisamente discípulos de los apóstoles, de los evangelistas. Textos que forman parte del rito o acto en sí mismo dentro de la liturgia no deben ser sustituidos, reducidos o glosados. Por ejemplo, el Santo, el Padre Nuestro, el Cordero de Dios y el Gloria, por su tradición eclesial. Recordemos lo que dijimos en sesiones anteriores, que existe lo que llamamos ordinario de la misa, que lo encontramos en el misal romano, y que son textos que no pueden ser cambiados. Ni una sola palabra puede ser modificada. Tienen que ser cantados, ejecutados, así como los encontramos en el misal romano. ¿Cuáles son estos cantos? El Señor ten piedad, el Gloria, el Aleluya, el Padre Nuestro, el Cordero de Dios, e incluso el credo, que puede ser cantado, aunque quizá pocas veces lo encontraremos en alguna celebración. Esta es una de las reglas que nosotros habíamos dictado para los cantos litúrgicos.
Los cantos del ordinario no pueden ser cambiados ni modificados, tienen que ser ejecutados como los encontramos en el misal romano. Puede hacerse uso de la lengua latina y griega en algunas partes del ordinario de la misa. Por ejemplo, el canto gregoriano, que en su inmensa mayoría está compuesto en latín. Y encontramos, por ejemplo, el Kyrie eleison, el Señor ten piedad, que es un texto griego. Es ideal que en algunas celebraciones cantemos en lengua latina, aunque quizá algunos fieles no participen con su canto, pero participan en un estado de contemplación. La participación en la misa siempre debe de ser activa, ya sea que respondamos con nuestras voces, que tengamos algún gesto, como por ejemplo ponernos de rodillas, darnos la paz, etcétera, o bien con nuestra atención, como cuando se proclama la palabra de Dios, como cuando escuchamos la homilía. También en algunos cantos nuestra participación puede ser de escucha, de contemplación, y puede ser el caso de si interpretamos algún texto en lengua griega o latina. Es ideal ensayar con los fieles, o quizá antes de la celebración comentar el texto que va a ser cantado, expresarlo a la gente, explicarles, mostrarles el texto, para que aunque su participación sea contemplativa, entiendan lo que se está cantando. El texto de los cantos debe corresponder a la finalidad de cada uno. Por ejemplo, en la Eucaristía, en la entrada, en la preparación de los dones, de las ofrendas, en la comunión, etc. Esto también lo dijimos en sesiones anteriores, que los textos deben de expresar lo que se está realizando, la acción salvífica que se está viviendo en cada momento de la celebración que pide el canto. Por ejemplo, en el inicio, el canto de entrada debe ser un canto comunitario que exprese que nos reunimos para celebrar el misterio de Cristo, el misterio de la fe. Sí, hemos citado como ejemplo de canto reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante el altar. Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestras vidas, tu palabra nos ayuda a caminar, etc. Nos damos cuenta que es un canto que al inicio de la celebración nos dice, nos expresa, nos enseña, nos motiva para lo que estamos haciendo, celebrando el misterio del Señor como iglesia, y por eso nos reunimos. Vamos con la palabra de Dios, alimentar nuestra vida, nuestra mente, nuestra conciencia, para dar sentido al mundo, a la vida, a nuestras decisiones, al tiempo, etc. Un caso muy claro es el ofertorio, ahora llamado presentación de los dones, en el cual presentamos pan y vino, que se convertirán, que se transformarán en el cuerpo y la sangre del Señor. Y el canto tiene que expresar eso. Te presentamos, Señor, el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Nos damos cuenta, pues, que el texto debe de estar en total concordancia con el momento celebrativo, con el rito, con la parte de la celebración
que estamos viviendo. Por eso encontramos abusos litúrgicos. Cuando elegimos alguna música que es ajena a la iglesia, alguna música que incluso puede ser contraria a la fe, que puede ir en contra de nuestra doctrina cuando es un canto de alguna confesión religiosa, que con alguna iglesia de las que llamamos protestantes, etcétera, ¿verdad? Entendemos muy bien a qué nos referimos. No hay una concordancia entre el rito y celebración, entre el momento de la celebración. Y recuerden que hemos definido como regla, como norma, que para que un canto pueda entrar en la celebración litúrgica, en la celebración de la Eucaristía, tiene que ser compuesto específicamente, ¿verdad?, para la celebración de la litúrgica y para un momento propio. Por eso encontramos música, mucha música católica, mucha música de nuestros compositores, que no es propia de la liturgia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue compuesta para la oración personal, para la alabanza, para la meditación, ¿verdad?, para quizá un retiro, etcétera. Y lo correcto es hacer uso de la música para los momentos en los que han sido compuestos. Entender que la celebración tiene su finalidad, sus características propias, y que lo ideal es que estemos en total sintonía. Texto, rito, ejecución. Hemos dicho que ahí está el arte de la celebración. Y pues tratar de no confundir, ¿verdad? De no utilizar nuestro sentimiento como criterio litúrgico, porque no lo es. Esto lo insistiremos hasta el cansancio. El sentimiento no es criterio litúrgico, porque nos damos cuenta que la mayoría de los errores, de los abusos litúrgicos, etcétera, pues quizás se hacen de buena fe, pero no por eso son correctos, ¿verdad? Se hacen porque a la gente le parece que es bonito, que es agradable, ¿verdad? Porque ponen el sentimiento como criterio litúrgico y no lo es. Me voy a platicar una experiencia. Un día llego a determinada parroquia y una señora iba subiendo hacia el presbiterio y besa el altar, como el sacerdote cuando llega, entra a la misa, inicia la misa y besa el altar, ¿verdad? Y pues ya después se baja. Y bueno, con mucha caridad me acerco a esta persona y en primer lugar le pregunté, bueno, le saludé muy amablemente y le pregunté por qué besaba el altar. Y pues me dice que porque ella sentía muy bonito, que se le hacía muy bonito cuando el sacerdote entraba a misa y besaba el altar. Y pues que eso le hacía tan bonito y ella sentía tan bonito que también cuando iba a la iglesia pues iba y besaba el altar. Bueno, pues ya hubo que explicarle que no podía hacer eso, que el beso del altar es un signo sacerdotal, que solamente es propio y lo tiene permitido el sacerdote. En un principio la persona se molestó, ¿verdad? Y decía que yo quería limitar su amor a Dios, que por qué estaba mal si ella sentía muy bonito. Y aquí es donde vemos el problema. Para ella lo importante era el sentir bonito y no la razón de ser del signo, quién lo podría ser, la norma litúrgica, del derecho de la iglesia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo eso no le importaba porque ella sentía bonito. Y bueno, después de platicar con paciencia, de explicar, pues logré entender, ¿verdad? Que ella no lo debía y no lo podía hacer. Y así hemos encontrado muchas cosas. Que se cante determinada canción sin más razón que porque les es bonita y les gusta. Me tocó en alguna parroquia, se los comparto, que llegó un grupo de jóvenes a cantar. Y pues resulta ser que estudiaban en algún colegio
donde llevaban el acompañamiento espiritual de algún sacerdote. Y pues este sacerdote decía que, que para atraer a los jóvenes había que usar música de nuestros hermanitos protestantes, ¿verdad? Específicamente de algunos pastores evangélicos. Y pues me tocó platicar con él. Y él me decía que pues que los jóvenes no se acercaban si no se usaba esa música. ¿Verdad? Ese era su punto de vista y su razón de ser. Y decía, es que es música que les gusta. Y como les gusta, yo hago que la canten. Y bueno, pues hubo que hacerle ver algunos puntos importantes. Que no podemos evangelizar confundiendo. Que no podemos evangelizar utilizando algo que va en contra de nuestra fe, de nuestras verdades, de nuestros dogmas, de nuestra doctrina. Que en realidad lo que estamos haciendo es confundiendo a los fieles. Y eso no deberíamos hacerlo. Es mejor formarlos bien desde el principio. Después es más difícil corregir. Y bueno, hubo que platicar, pero la razón era la misma. Que como era algo que les gustaba a los jóvenes, que había que usarlo. No, el sentimiento no es criterio litúrgico. Tenemos que formar, tenemos que ser fieles a nuestra doctrina, a nuestra fe, a nuestras verdades, etcétera. La melodía. Aunque la Iglesia reconoce el canto gregoriano como el propio de la liturgia romana, no excluye otros géneros de música o canto. La melodía debe estar acorde con el texto y con el momento litúrgico en que se va a usar. Deberá ser siempre bella, aun en su sencillez, nunca profana. La música propia de la liturgia romana es el canto gregoriano. Nunca ha sido suprimido. El Concilio Vaticano II, buscando la participación de los fieles, que ellos participaran de una forma consciente, activa y fructuosa, permitió que se utilizara la lengua vernácula, es decir, la lengua propia de cada país, de cada pueblo. Aunque quizá en algunos lugares se fue al extremo. Se dejó de utilizar el canto gregoriano, el órgano, y pues ha prevalecido la música pues propia de los lugares, de las culturas, de los pueblos, etcétera. La Iglesia lo permite, ¿verdad? Recuérdenlo, buscando la participación consciente, activa y fructuosa de los fieles, la Iglesia permite que se utilice la lengua propia de cada país e incluso géneros de música actuales. Pero no suprimimos lo que nos da identidad, que es el canto gregoriano. Y de hecho hemos definido, ¿verdad?, con los documentos de la Iglesia, que una música es más propia de la Iglesia, es más de uso del culto, es más litúrgica, entre más se asemeje al estilo, al aire y a la interpretación gregoriana. Es decir, que en la Iglesia el modelo de música es el canto gregoriano. Y ese es un modelo que tenemos que tratar de asimilar, de seguir, de aplicar a nuestra música. ¿Cuál es la realidad? Que como no entendemos esto, como no lo tenemos presente, quizá como no se ha enseñado, hay quienes toman como modelo a artistas. Yo les he platicado que en alguna ocasión me tocó conocer a una persona que pues le gustaba mucho
un cantante pop muy famoso. Y entonces pues comenzó a imitar el estilo, la interpretación, hasta se vestía igual, se peinaba igual, etcétera, que este artista muy famoso. Y entonces su modelo ya no era el que la iglesia proponía, el que la iglesia pide, el de la identidad de la iglesia católica. Su modelo era un artista al cual admiraba y apreciaba. Y no estamos en contra, ¿verdad?, de los artistas de ninguna forma. Lo que tenemos que tener claro es que como iglesia debemos de tener identidad y seguir nuestros fines, nuestros propósitos. Y entonces, en cuestiones de la iglesia y de nuestra participación en la iglesia, debemos ser fieles, repito, a nuestra identidad, a nuestros fines, a nuestro magisterio, a nuestra doctrina. La melodía debe estar acorde con el texto y con el momento litúrgico en que se va a usar. Sería una contradicción, por ejemplo, cantar un canto como puede ser un canto festivo como el Aleluya de una forma que no sea festiva, que lo hemos visto, ¿verdad? Aleluyas muy tristes, muy fúnebres, muy lentos, y es una aclamación festiva. La melodía tiene que ir acorde con el texto. Lo no podemos decir de los demás cantos, ¿verdad? Por ejemplo, el canto de Cordero de Dios debe de ser muy solemne. Recuerden que en este momento de la liturgia de la fracción del pan estamos ante Cristo que muere en la cruz. Y entonces, ¿cómo tiene que ser la música? Si estamos ante Cristo muriendo en la cruz, no puede ser una cumbia, una salsa, algo festivo. Porque ante Cristo muriendo en la cruz necesitamos una música muy solemne, sobria. Y así cada parte de la misa tiene su sentido, su razón de ser. Y la melodía tiene que ir acorde con el texto. Por eso, miren, nos tocó en alguna ocasión conocer a un coro que pues ellos decían que eran cumbieros, ¿verdad? Y todos lo tocaban en cumbia, ¿verdad? Desde el canto de entrada hasta la salida, comunión, el Señor ten piedad, todo. Porque ellos decían que ellos eran los cumbieros y todo tenía que ser a su estilo y forma. Y en realidad, entre la supuesta alegría que ellos querían animar, se entraba en una monotonía. Porque la celebración en cada momento tiene un ritmo, un sentido, una razón de ser. Y con la música nosotros tenemos que generar la atmósfera, que tener la melodía adecuada, el ritmo adecuado para cada momento de esta celebración, para fomentar la participación de los fieles, pero también su comprensión y su oración del momento litúrgico. Cuando nosotros tenemos esta actitud de que nosotros somos de esta forma, lo que hacemos es que comenzamos a obligar a la liturgia, al sacerdote, a los fieles que participen, a acoplarse al modelo que tienen los músicos. Y eso es lo que tenemos que evitar. Somos nosotros los músicos los que tenemos que entender y comprender la celebración, cada rito, cada momento, los textos, las palabras, la espiritualidad propia, para con nuestra música animar la participación de los fieles, pero también crear el ambiente, la atmósfera propicia para que verdaderamente se viva, se entienda, se profundice, se dignifique, se solemnice esa parte o cada parte de la celebración litúrgica. En primer lugar ponemos la Eucaristía, la Santa Misa.
deberá ser siempre bella. Esa es una de las características de la música, la belleza. Y las melodías, aunque sean sencillas, y en la liturgia se pide la sencillez, pero sin perder la belleza. ¿Cuál es la razón de la sencillez? Que la música en la celebración eucarística, en la liturgia, debe estar hecha para que los fieles canten. Es decir, no componemos en principio para músicos de nivel profesional, que han dedicado muchos años al estudio de el solfeo, del estudio de la técnica vocal, etcétera, etcétera. Bendito sea Dios si tenemos a músicos profesionales. Pero recuerden que la música en la liturgia debe de hacer que los fieles participen. Y entonces los textos, las melodías tienen que ser sencillas para que el pueblo en general pueda ejecutarlas. Nunca profana. Es lo que nos piden. Es decir, que nos evoque, que nos rememore lugares o momentos que no vamos a calificar, ¿verdad? Como buenos o malos, sino como diferentes o ajenos a la celebración. Nos tocó en alguna ocasión, en alguna lección les platicaba esta experiencia, que en alguna ocasión nos llevaron de paseo a un lugar lejano, donde pues cuando llegamos la gente nos decía que ahí había un compositor muy bueno y pues que iba a ir a cantar a la comida, ¿verdad? Y que le cantaba a Dios. Bueno, pues resulta ser que llegó el mariachi, llegó este cantante y comenzó a sonar la música de Amor Eterno, ¿verdad? Y lo que hizo fue solamente cambiarle el texto, ¿verdad? Para poner un texto como una oración a Dios. Y bueno, pues la gente decía que era un muy buen compositor, ¿verdad? Bueno, eso no es recomendable, ¿verdad? Y mucho menos en el uso en las celebraciones litúrgicas, ¿verdad? No podemos hacer eso, ¿verdad? Utilizar música que nos evoque otros lugares, otros tiempos, ¿verdad? Más bien tenemos que tener nuestra música propia, que la gente cuando estén en otros lugares, como en su casa, en su trabajo, etcétera, etcétera, la música con la que participa en la iglesia ilumine, anime, le dé sentido a su vida, haga que la vida ordinaria sea una oración. Es decir, lo que tenemos en la iglesia, lo que hacemos en la iglesia, la gente lo tiene que llevar a su vida ordinaria, a sus circunstancias, a sus trabajos, a sus actividades. Los coros y los músicos. Se recomienda que den opción a la participación del pueblo con melodías sencillas. Lo hemos dicho muchas veces. La razón de ser de la renovación litúrgica del Concilio Vaticano II, 1963 a 1965, es la participación de los fieles. Y entonces como coros, como músicos, como ministerios de música, como cantores, como organistas, nosotros siempre tenemos que buscar el que los fieles canten. Su participación, la participación del pueblo de Dios, de los fieles, es con su voz, con su canto, con su atención. Evitar el exhibicionismo o protagonismo. Entender que ¿a qué va la gente a la iglesia? Quizás es una pregunta que tendríamos que hacernos, que evaluar a qué va la gente a misa. Como nos decía el Evangelio, creo que el día de ayer, Jesús pregunta, ¿qué buscan?
¿Qué quieren? ¿Qué es lo que buscamos cuando vamos a la iglesia, cuando vamos a la parroquia, cuando vamos a misa? ¿A qué va la gente? ¿Van a buscar a Dios? ¿A encontrarse con Dios? ¿A alimentarse de Dios, de su cuerpo y de su sangre? ¿A alimentarse de su palabra? ¿O van a un concierto a escuchar al coro, al cantor o a los músicos? A la iglesia se va a buscar a Dios. Y como músicos nosotros no debemos obstaculizar esa búsqueda de Dios. Debemos de ayudar, de fomentar, de sensibilizar a la gente por medio de la música, del ministerio, para que se encuentre con Dios, no con nosotros. Y por eso no debemos exhibirnos de más. No debemos de convertirnos en protagonistas, porque el protagonista es Dios, es Cristo. Entonces, en la liturgia, como coros, como músicos, nosotros debemos ser servidores, debemos de ser ministros. Promover 3 líneas de formación: cristiana, litúrgica y técnica. Quizá muchos se enfocan en sus ensayos. Nos ha tocado vivirlo con algunos coros, pues que van a ensayar los cantos, pero ¿cómo andamos en nuestra formación litúrgica? Bueno, pues por eso estamos promoviendo estas sesiones, este curso, para conocer la liturgia, los documentos, las definiciones, las orientaciones, las recomendaciones para nuestra participación, para ejecutar nuestro ministerio, y cómo estamos en nuestra formación cristiana. Porque nosotros también somos bautizados, somos fieles, que tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Tenemos que conocer la doctrina de la iglesia, nuestras verdades de fe. Nosotros también tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Tenemos que vivir los sacramentos, confesarnos, comulgar, llevar acompañamiento espiritual, porque también tenemos que llegar a ser santos. Tenemos que alcanzar la vida eterna, tenemos que salvarnos. Y entonces tenemos que ser cristianos íntegros, discípulos de Cristo, en toda la extensión de la palabra, que ejercen un ministerio de acuerdo al querer, a las normas, a la liturgia de la iglesia. Somos servidores en la iglesia, y que debemos de tener una formación técnica en la ejecución de nuestros instrumentos, y también y en primer lugar en la ejecución de nuestra voz, porque como dijimos al inicio, para nosotros los textos son lo primero, lo principal, porque el texto es la palabra de Dios cantada, es la doctrina de la iglesia cantada, nuestras verdades de fe que proclamamos por medio de el canto. Los instrumentos acompañan a estos textos sagrados. Los coros y los músicos tenemos la tarea de seleccionar los cantos más aptos para el servicio litúrgico, no los que más nos gustan, los que son propios, de acuerdo al tiempo litúrgico, de acuerdo al rito de la celebración en el que estamos participando, de acuerdo a cada parte o momento de la misa en el cual se ejecuta, se pide el canto o la música. Y entonces es un trabajo de formación, de preparación.
Su comportamiento y su atuendo deben mostrar el respeto debido a la casa de Dios. Bueno, esto es algo que nos piden nuestros obispos. Recuerden, ¿verdad? Que nuestro comportamiento, somos bautizados, que vamos a celebrar la Eucaristía y que al mismo tiempo ejercemos un ministerio. Debemos de comportarnos con respeto y dignidad. Nuestra forma de vestir también debe de ser propia, como la de ministros que sirven, que deben de ser ejemplo, que deben de ser modelo para una comunidad. ¿Cuál es la realidad? Bueno, que nos ha tocado ver incluso desórdenes, ¿verdad? No siempre, han sido pocos, pero sí los hemos encontrado. Quizá les haya tocado escuchar, ¿verdad?, la queja de algún sacerdote, de algunos fieles laicos. Por ejemplo, de que pues, los coros no ponen atención, hacen mucho ruido, se salen de la iglesia. Por ejemplo, cuando está la homilía, se salen a afinar. A mí me tocó incluso unos que se salían a fumar, ¿verdad? Cuando era la homilía, se salían a echarse su cigarrito, a tomarse su refresquito. Otros que van a echar novio, ¿verdad? O novia. En fin, ¿verdad? Por eso, bueno, sí es recomendable uniformarse, ¿verdad? Para ejecutar nuestro servicio con dignidad y con respeto, ¿verdad? Sí, sí es recomendable utilizar un uniforme para los coros, o vestirse con dignidad, con propiedad. La finalidad de los coros, de los músicos, es apoyar el canto del pueblo y no impedir su participación. Lo hemos dicho, creo que cada sesión, ¿verdad? Que la finalidad de la música en la iglesia es la gloria de Dios y la santificación de los fieles, pero que siempre se debe de fomentar la participación de los fieles, no impedir que participen. Entonces, de ordinario, los músicos tienen que animar esa participación, no obstaculizarla. Entonces, no vamos en actitud de concierto, para que nos escuchen, para que nos vean, porque como acabamos de decir, tampoco es buscar el protagonismo o el exhibicionismo. Vamos a buscar que los fieles canten, participen, animar eso, su participación, ¿verdad? Y en algunos momentos, como veremos más adelante, cuando hablemos de los instrumentos, pues podemos tener la ejecución instrumental únicamente, o bien con el latín o con el griego, como puede ser con el canto gregoriano, con algunos motetes, etcétera, con algunos cantos, y que fomentamos que la participación de los fieles sea contemplativa. Oportunamente ensayar con el pueblo nuevos cantos, con el fin de formar un repertorio popular de real participación. Si es propio, si es adecuado ensayar con los fieles, quizá tener algún subsidio, como puede ser alguna hoja con los cantos. Puede haber cantos nuevos, por supuesto, pero recuerden que tenemos que hacer los tradicionales, es decir, del conocimiento y de uso de la gente. Y entonces no podríamos quizá renovar cada domingo los cantos, sino utilizarlos algunas semanas para que los fieles los asimilen, los conozcan, los aprendan y los canten. Nos tocó en alguna parroquia que cada domingo el coro se rompía la cabeza porque querían cambiar siempre todo el esquema. Y entonces los fieles dejaron de participar, porque cada domingo cambiaban todo el esquema y cantos que los fieles no sabían y entonces no podían participar.
Y entonces hubo que explicarle estos puntos. Y lo hicieron y la gente cantaba. Yo en algún momento pues me di la oportunidad, ¿verdad? Y les pedí de favor que me permitieran eh, eh, mostrarles y dirigir el canto en la celebración. ¿Y qué fue lo que hice? Porque ellos decían que los fieles no cantaban. Y yo les digo, bueno, déjenme mostrarles que los fieles sí cantan. Y entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues que pues yo fui quien dirigí el canto en aquella ocasión. Y pues puse los cantos tradicionales, los cantos que la gente cantaba. Y pues la gente cantaba, ¿verdad? Y la iglesia se llenó de las voces del pueblo de Dios, ¿verdad? Yo les mostré, no era la intención hacerlos quedar mal ni nada, sino mostrarles que efectivamente los fieles cantan y que una celebración tiene que tener esto, el canto, la participación de los fieles, y que nuestro ministerio es ese. Bueno, lo entendieron, ¿verdad? Y cambiaron de actitud y comenzaron a enseñar con la gente, etcétera, etcétera. Y los fieles cantaban. Los instrumentos. Su finalidad es la de apoyar y estimular el canto de los fieles, facilitar la participación y hacer más profunda la unidad de la asamblea. Volvemos al mismo punto. Es fundamental la participación de los fieles, la razón de ser de la renovación litúrgica. Y entonces los instrumentos deben de animar, de ayudar, de apoyar el canto de los fieles. Hacer que los fieles canten como iglesia, como uno, que se fomente la participación del pueblo de Dios. Vamos ahora, queridos hermanos, a decir algunas palabras sobre los instrumentos. Nos referimos a la instrucción Musicam Sacram sobre la música sagrada en la liturgia. Recordemos que el Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia Sacrosanctum Concilium, renueva la liturgia. Esta instrucción Musicam Sacram explica, hace más comprensible lo que el Concilio Vaticano II dijo sobre la música sagrada. Necesario porque quizá no se entendieron algunas partes, quizá hubo que explicar o profundizar en algunos puntos. Entonces Musicam Sacram nos explica qué es lo que el Vaticano II, en cuestión de renovación litúrgica aplicado a la música, quiere decir, quiere que hagamos. Bueno, hacemos hincapié sobre el tema de los instrumentos, reproduciendo los números 62 y 63 de la instrucción Musicam Sacram sobre la música en la Sagrada Liturgia. La música sagrada instrumental. Los instrumentos musicales pueden ser de gran utilidad en las celebraciones sagradas. Ya acompañen el canto, ya intervengan solos. Todos los instrumentos son utilitarios, sirven a unos fines, ya sea que son acompañamiento para la participación de los fieles por el canto, o incluso intervengan solos con la ejecución de alguna obra musical propia de la celebración. Téngase en gran estima en la Iglesia Latina el órgano de tubos como instrumento musical tradicional, cuyo sonido puede aportar un esplendor notable a las ceremonias eclesiásticas y levantar poderosamente las almas hacia Dios
y hacia las realidades celestiales. El instrumento propio de nuestra liturgia es el órgano de tubos, aunque en la actualidad es difícil encontrar un órgano de tubos. Por ejemplo, en nuestra arquidiócesis, aquí en Tlalnepantla, no tenemos ni un solo órgano de tubos. Hay diócesis que tienen muchos, por ejemplo Guadalajara. Nos ha tocado estar por allá y en muchas iglesias hay órganos tubulares. Por ejemplo, en la Arquidiócesis de México, en la Basílica de Guadalupe, hay 2 órganos tubulares, ¿verdad? Etcétera. Bueno, pues esos órganos son los propios de la liturgia romana. Lo que encontramos son órganos electrónicos, ¿verdad? Algunos que imitan de alguna forma al órgano tubular, ¿verdad? Otros que son con sonidos muy, muy electrónicos, etcétera, ¿verdad? Pero el propio de la iglesia, de la liturgia romana, es el tubular, que son flautas que funcionan con aire, ¿verdad? Y que tienen una belleza y una calidad de sonido inigualable. En el culto divino se pueden admitir otros instrumentos, a juicio y con consentimiento de la autoridad eclesiástica territorial competente, siempre que sean aptos o puedan adaptarse al uso sagrado, convengan a la dignidad del templo y contribuyan realmente a la edificación de los fieles. Se pueden utilizar instrumentos, por supuesto. El Concilio Vaticano II, la Instrucción Musicam Sacram, lo permiten, y esos documentos son de valor magisterial. Incluso podemos decir que tiene el valor de derecho canónico en la iglesia, ¿verdad? Son documentos que aplican para toda la iglesia y que tienen valor de magisterio, de ley en la iglesia. Entonces, cuando escuchamos, me ha tocado, ¿verdad? Personas que dicen que no se deberían de utilizar las guitarras y cosas así, pues no es cierto, ¿verdad? En la iglesia sí está permitido, no hay prohibición de instrumentos, ¿verdad? En el culto divino se pueden admitir otros instrumentos, además del órgano de tubos, como pueden ser ya los órganos electrónicos. Esos no son tubulares, son electrónicos, ¿verdad? Las guitarras, etcétera, a juicio y con el consentimiento de la autoridad eclesiástica. En nuestras arquidiócesis aquí en México no tenemos prohibición, ¿verdad?, de instrumentos. Se podría hacer, por supuesto, pero no la tenemos. Algún obispo podría decretar para su diócesis la prohibición de algún instrumento, sí, pero repito, no tenemos prohibición. Siempre que sean aptos, aquí es donde nosotros tenemos que tener criterio y hacer el juicio correcto. Podemos utilizar instrumentos, sí, pero no al arbitrio, no a nuestro gusto, a nuestro parecer. Tenemos que respetar lo siguiente: siempre que sean aptos o puedan adaptarse al uso sagrado, convengan a la dignidad del templo y contribuyan realmente a la edificación de los fieles. Si algún instrumento escandaliza a los fieles, pues entonces no hay que usarlo, como nos ha tocado en algunas parroquias, ¿verdad? Que los fieles se quejan porque se utilice determinado instrumento. Nos tocó en alguna parroquia, se los comparto, pues que algunos jóvenes que les gustaba el rock, pues comenzaron a hacer la misa en rock, ¿verdad? Y entonces la gente
mayor, algunas personas se escandalizaron, no les gustaba y se fueron a quejar. Bueno, pues si utilizan instrumentos, quizá estilos, formas, pues no son propias del templo, que no pueden ser consideradas con la dignidad de nuestra liturgia, que no están edificando a los fieles, por el contrario, que les escandalizan, que les molestan, que les enojan, pues entonces no hay que usarlos, ¿verdad? No hay que, no se podría hacer, no se está haciendo un uso correcto de los instrumentos. Es como yo les digo, espero no me toque, no nos toque, ¿verdad? Que a alguien se le ocurra, ¿verdad? Que a alguien se le ocurra hacer una misa en reggaetón. Pues no, ¿verdad? No es, viene de un ambiente, es una música que lo que proclama, eh, que canta antivalores, cosas que son contrarias a nuestra fe, ¿verdad? Que tiene ritmos, etcétera, que no son propios del templo. ¿A qué me refiero con ritmos? ¿Verdad? Pues que incitan a, a un baile sensual, etcétera, etcétera. Pues no sería algo propio del templo, propio de la liturgia, ¿verdad? Algo que edificaría a los fieles, por el contrario, que a muchos nos parecería impropio e incluso nos escandalizaría, ¿verdad? Tenemos que entender que ahí, como decimos, cada cosa en su lugar, ¿verdad? Y guarda el orden y el orden te guardará, ¿verdad? Lo que es propio de la iglesia debe de ser respetado. Nuestros templos, nuestros lugares, nuestros ritos, nuestros fines, nuestros valores, nuestra doctrina, etcétera. Y la música, todo esto tiene que ser respetado, ¿verdad? Entonces podemos hacer instrumentos, sí, pero no arbitrariamente, ¿verdad? Para admitir instrumentos y para servirse de ellos, se tendrá en cuenta el carácter y las costumbres de cada pueblo. Los instrumentos que, según el común sentir y el uso normal, solo son adecuados para la música profana, serán excluidos de toda acción litúrgica, así como de los ejercicios piadosos, ¿verdad? Bueno, nos damos cuenta que entonces sí podemos hacer un juicio, ¿verdad? Y que los obispos nos lo están pidiendo. Para admitir instrumentos y para servirse de ellos, se tendrá en cuenta el carácter y las costumbres de cada pueblo. Mucha atención a esto, porque ahora con el internet podemos acceder a videos de todo el mundo. Nos tocó, ¿verdad? Un día llegan conmigo a la parroquia y me muestran un video de una celebración en África. Y pues ahí el sacerdote bailando en torno al altar, ¿verdad? Y me decían, y con tambores y gritando y un montón de cosas, ¿no? Y hasta se contorsionaban ahí la gente y todo. Y decían, ya ve, padre, sí se puede, ¿verdad? Sí se puede hacer todo eso. Pues mire, aquí está el padrecito bailando. Y bueno, hay que tener en cuenta siempre el carácter y la costumbre y las costumbres de cada pueblo, ¿verdad? Pues allá tienen sus tradiciones, sus formas, su historia, ¿verdad? Yo recuerdo que en alguna ocasión en un retiro vino un sacerdote que había sido misionero más de 30 años en África y nos platicó cosas impresionantes. Y él decía, hay cosas que se viven allá que aquí no se entienden, no podríamos entenderlas, ¿verdad? Pero es porque allá el evangelio se ha inculturado, se ha introducido a una cultura que es totalmente diferente a la nuestra. Y pues no podríamos entenderlo, ¿verdad? Nos sería difícil asimilar, eh, como él nos contaba que había cosas que allá ellos no entendían de él.
Y entonces no podemos tampoco al arbitrio, ¿verdad? Traer cosas de otros lugares sin respetar nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, a nuestros fieles, su formación, su educación. A mí hace poco les comparto, alguna persona me hacía el comentario así. Decía, es que nosotros siempre fuimos formados en de determinada forma. Dice, y pues llegó un sacerdote nuevo que trae cosas totalmente diferentes. Dice, y no, nosotros no las entendemos. Fuimos formados y educados de otra forma. Y esto nos escandaliza. Hay que, hay que respetar el carácter y las costumbres de cada pueblo. Los instrumentos que, según el común sentir y el uso normal, solo son adecuados para música profana, serán excluidos de toda acción litúrgica. Y yo aquí añadiría, ¿verdad? Que incluso los estilos, los ritmos, ¿verdad? Que podríamos entender así como música profana, en el sentido de que no son religiosos, no son de uso religioso, que no pertenecen a nuestra tradición religiosa, también los deberíamos excluir. Por eso yo les comparto, esto es opinión personal. Ustedes saben, yo trato de no dar opiniones personales, eh, pero en este momento, bueno, se lo voy a compartir y así, lo pongo como un paréntesis con una opinión personal. Yo considero que hay estilos que no serían propios de la iglesia o formas de ejecución. Lo dije hace un momentito, por ejemplo, el reggaetón, yo creo que es algo totalmente ajeno a nuestra iglesia. El punk, ¿verdad? El rock, etcétera, etcétera. Yo considero que no serían propios, ¿verdad? De la iglesia, ¿verdad? Eh, Creo yo que perdemos la identidad, los fines, eh, la oración, la paz, la armonía que tiene que existir en el templo, en la celebración, en la liturgia, etcétera, ¿verdad? Bueno, cierro aquí este comentario. Solo, perdón, repetimos este punto. Los instrumentos que según el común sentir y el uso normal solo son adecuados para la música profana serán excluidos de toda acción litúrgica, así como de los ejercicios piadosos. Creo yo que es muy claro. Todo instrumento admitido en el culto se utilizará de forma que responda a las exigencias de la acción litúrgica, sirva a la belleza del culto y a la edificación de los fieles. Aquí hay tres finalidades para los instrumentos. Todo instrumento que sea admitido en el culto se utilizará de forma que responda a las exigencias de la acción litúrgica. Entonces tenemos que conocer la celebración, la liturgia, los ritos, el sentido, la espiritualidad, las rúbricas, las normas de la liturgia. Sirva la belleza del culto. Y aquí quizá valdría la pena hacer un examen sobre lo que entendemos por belleza. La liturgia, el culto, la música siempre tienen que ser bellas, por gloria de Dios, pero también por santificación, por crecimiento de los fieles. Y deben de ayudar a la edificación de los fieles. Yo, por ejemplo, he escuchado a personas que dicen, es que es lo mismo, lo que veo en la iglesia que lo que veo fuera de ella. Pues son fieles que no están siendo edificados y que no están viviendo la belleza que debemos de encontrar en la iglesia, en la liturgia, en la celebración, porque no estamos haciendo que la gente se sensibilice, se encuentre con Dios, ¿verdad?
no deberíamos de tener la experiencia de que es lo mismo, adentro que afuera de la iglesia. Ir a la iglesia tendría que ser una experiencia que nos haga entrar en contacto con lo divino, con Dios, que nos eleve, que nos santifique, que nos haga crecer. Y cuando los fieles lo expresan así, es que a mí me gusta venir a la iglesia porque me lleno de Dios, porque encuentro paz, porque crezco, porque aquí es muy bonito la música, el canto, la participación, todo eso. Es gente que está siendo edificada, en la cual la música, los músicos están llevando a cabo bien su finalidad, su razón de ser. El empleo de instrumentos en el acompañamiento de los cantos puede ser bueno para sostener las voces, facilitar la participación y hacer más profunda la unidad de una asamblea. Pero el sonido de los instrumentos jamás debe cubrir las voces ni dificultar la comprensión de los textos. Todo instrumento debe callar cuando el sacerdote o un ministro pronuncian en alta voz un texto que les corresponde por su función propia. Bueno, los instrumentos no deben de estorbar. Deben de ir siempre por debajo de la voz como acompañamiento. Porque, como iniciamos diciendo, el texto es lo más importante. Y el texto es ejecutado, es interpretado con las voces. Los instrumentos no deben de opacar. Entonces debemos de cuidar el volumen, la interpretación, etcétera, ¿verdad? Algo muy importante, ¿verdad? Nos dice, todo instrumento debe callar cuando el sacerdote o un ministro pronuncian en alta voz un texto que les corresponde por su función propia. Esto se ha perdido, ¿verdad? Encontramos, me ha tocado, encontramos ya sacerdotes que les gusta tener música de fondo, ¿verdad? Cuando están celebrando, cuando están así ejerciendo su ministerio. Y aquí es muy claro, ¿verdad? Es magisterio de la iglesia que cuando el sacerdote ejerciendo su ministerio, ¿verdad? En la celebración está hablando, está haciendo las oraciones propias, etcétera, todos los instrumentos deben de callar. Me tocó hace poco pedir a un organista, ¿verdad? Cuando yo hacía, por ejemplo, las oraciones ecológicas, el prefacio, las palabras de consagración, ponía música de fondo, ¿verdad? Y me tocó pedirle y explicarle esto, que tenía que guardar silencio, ¿verdad? Que el órgano es solamente para la respuesta de los fieles, no para las partes que ejecuta el sacerdote, y que no pusiera música de fondo, ¿verdad? Que yo no quería hacer llorar a la gente, ¿verdad? Porque parecía hacer eso, ¿verdad? Que como para que la gente llore cuando habla el padre vamos a ponerle música de fondo, ¿no? Pues no, ¿verdad? Esto es dada la importancia y la dignidad del ministerio sacerdotal, ¿verdad? Entender que en la celebración litúrgica es Cristo hablando a su pueblo, Cristo comunicándose con su pueblo, porque el sacerdote celebra, lo decimos de esta forma, en persona Christi, en persona de Cristo. Y entonces, por respeto, por dignidad, todo calla, ¿verdad? Y escuchamos con atención. Lo repito, todo instrumento debe callar cuando el sacerdote o el ministro pronuncian en alta voz un texto que le corresponde por su función propia. Podríamos añadir, por ejemplo, las lecturas, ¿verdad? Sin música de fondo. El salmo, porque es cantado por su naturaleza propia, lleva música de acompañamiento, sí, ¿verdad? Muy bien.
Cualidades y misión de los compositores según Sacrosanctum Concilium número 121. Los compositores verdaderamente cristianos deben sentirse llamados a cultivar la música sacra y a acrecentar su tesoro. Podemos componer, por supuesto, pero hay que prepararnos, hay que estudiar, hay que hacerlo con dignidad. Compongan obras que presenten las características de la verdadera música sacra y que no solo puedan ser cantadas por las mayores Schola Cantorum, sino que también estén al alcance de los coros más modestos y fomenten la participación activa de toda la asamblea de los fieles. Este es un número de Sacrosanctum Concilium, documento, la primera constitución, el primer documento que emana del Concilio Vaticano II, en 1963. Y aquí es donde vemos la renovación, ¿verdad? También que hubo, que ya no se componga solo para las mayores Schola Cantorum, escuelas de canto, músicos que estudiaban, que se preparaban de una forma profesional, sino que se componga música también para los coros más modestos, como puede haber muchos en nuestras parroquias, ¿verdad? Que a lo mejor no tienen un estudio técnico, un estudio profesional, sino que cantan con amor, con devoción, ¿verdad?, a Dios, y sirven a la iglesia. Composiciones que fomenten la participación activa de toda la asamblea de los fieles. Pero tiene que ser música sencilla pero bella, para que todos, independientemente de su preparación, puedan cantar. Esa es precisamente la renovación litúrgica, uno de los puntos más importantes del Concilio Vaticano II. Los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo con la doctrina católica. Más aún, deben tomarse principalmente de la Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas. Este es un texto muy importante, dada la crisis que estamos viviendo en la Iglesia en cuestión de música, ¿verdad? Los textos destinados al canto sagrado deben de estar de acuerdo con la doctrina católica. No podemos utilizar cantos, música que no esté de acuerdo con nuestra doctrina. Cantos como música como cuál. Bueno, por ejemplo, la de nuestros hermanitos separados, hermanitos protestantes, hermanitos evangélicos, etcétera, ¿verdad? No podemos hacer uso de esa música. ¿Por qué? Porque ellos cantan lo que creen, y lo que ellos creen es diferente a nuestra doctrina, ¿verdad? Tenemos que ser fieles, porque así como profesamos la fe el domingo al rezar el credo, también con nuestra música profesamos nuestra fe. Tiene que ser eso, una profesión de fe. No podemos utilizar música que venga de otros ambientes, como lo hay. Hemos citado algunos muy famosos, ¿verdad? Canciones a las cuales alguien les cambió el texto y ahora se cantan en la misa. Canciones como cuáles, pues uno muy claro y famoso, ¿verdad? El Padre Nuestro, al cual le modificaron el texto y ya no es el Padre Nuestro, ¿verdad? Y utilizaron una canción, los sonidos del silencio, ¿verdad? Que dice que cantan Padre Nuestro tú que estás en los que aman la verdad, el reino que se nos prometió, etcétera, etcétera. No podemos hacer eso, no debemos hacerlo. Aquella canción de La respuesta está en el viento de Bob Dylan, ¿verdad? Y que ahora se canta, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los hombres tu pan. Pues no, ¿verdad? Uno que se ha extendido mucho, ¿verdad? Un supuesto aleluya, que si ustedes ven el texto original no dice aleluya, pero que así lo cantan, ¿verdad? El autor es
Cohen, ¿verdad? Y si ustedes analizan el texto, ven la traducción al español o analizan el texto en su original en inglés de esta canción, pues va en contra de nuestros valores. Ese que dice, bueno, no lo acostumbro a hacerlo, pero no tengo aquí el piano, entonces se los voy a tararear un poquito, ¿verdad? Solo para que sepan a cuál me refiero. Ese que dice tarararán, 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 tarararán. Bueno, ese, si ustedes ven el original, no dice aleluya, ¿verdad? Tiene ahí es una palabra muy extraña. Y si revisamos el texto, va en contra de nuestros valores, de del matrimonio, del sacramento del matrimonio. ¿Por qué? Porque está inspirado en David, cuando mira a la esposa, a la mujer de Urías. Y entonces ese texto, el texto lo que dice es la pasión, lo que siente David cuando contempla a aquella mujer bañándose. Y entonces, ¿qué es lo que hay de fondo en ese texto? Pues una pasión desordenada, infidelidad, asesinato. Y la piden para matrimonio, ¿verdad? Me tocó ver un video en internet de un padrecito que la canta en un matrimonio, ¿verdad? Se la canta ya a los novios. Y los novios fascinados, ¿verdad? Y el texto está proclamando infidelidad, asesinato, pasión desordenada, lujuria, etcétera, etcétera. No podemos tener cantos que vayan en contra de nuestra fe, de nuestros valores, de nuestras doctrinas. Y no podemos hacer uso de una canción, modificar el texto y meterlo a nuestras celebraciones. ¿Cuál es la triste realidad? Que siempre nos dicen lo mismo, ay, es que está re bonito. Y lo cantamos con un sentimiento. Pues no, recuerden, ese no es criterio litúrgico. Debemos de quitarnos ese criterio de que porque está bonito, porque llora la gente, porque nos gusta. No. Tenemos que formarnos, ¿verdad? Para, con razones, conociendo la liturgia, el magisterio de la iglesia, las rúbricas, las orientaciones sobre música, etcétera, hagamos un adecuado uso y selección de cantos propios. Tenemos que hacer uso para las composiciones de la Sagrada Escritura. Ideal textos bíblicos cantados y de las fuentes litúrgicas, como lo es el misal romano, como son los leccionarios, la liturgia de las horas, etcétera. Bueno, queridos hermanos, pues hoy hicimos un repaso de algunos puntos que habíamos platicado en sesiones anteriores. Esta es nuestra clase número 21. En las próximas sesiones vamos a adentrarnos ya a revisar cada parte, cada canto de la misa. La próxima sesión hablaremos sobre los ritos iniciales y le dedicaremos tiempo exclusivamente a el canto de entrada, ¿verdad? Un canto que es fundamental y muy importante. Pues agradecemos su participación. Estamos en vivo. Bueno, vamos a mandar saludos a algunos de nuestros hermanos que nos acompañan. A Citlali, Lucy Margarita Mejía Pachón, Araceli Anaya, Ministerio de Música, Roosevelt Trujillo, Tommy Tobar, Eugenie de Lira, que manda saludos desde la parroquia de la Sagrada Familia en Zacatecas, María Rosa González, Honoria Hernández, Iván Barajas, Mejía Isa, Estela Hernández,
Muy bien, pues queridos hermanos, que Dios les agradecemos su participación. Recuerden que tenemos nuestro sitio musicasacratlanepantla.org. Ahorita estoy actualizando, ¿verdad? Para ir subiendo nuestras sesiones, esta presentación en formato de imágenes y el video y los textos, ¿verdad? Pues que Dios les acompañe. Buenas noches.